El acto. Soy Carlos Matai, soy profesor en esta universidad y en concreto en esta escuela, y también dirijo un centro que se creó en la Universidad Politécnica hace 5 años, que es el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano. Me transmite el director de la escuela, Óscar García, que le resulta imposible venir. Estaba previsto que estuviera porque el rector le ha convocado, pero bueno, me plantea que les diga que están en su casa, que además esta escuela tradicionalmente ha estado comprometida con el cambio social. Es una escuela de ingeniería, pero también es una escuela, lógicamente, que está en el mundo y en la sociedad, y además recientemente en su nueva estructura ha creado una subdirección de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que marca un poco la nueva orientación que se le quiere dar a la investigación y a la educación para que conecten definitivamente con una agenda de transformación y de cambio que todos necesitamos. Una de las cuestiones que nos han preocupado siempre, lógicamente, en esta escuela es el futuro del empleo y cómo las tecnologías influyen en el empleo. Nos preocupa mucho la formación integral de nuestros estudiantes y también de nuestros profesores. Y como me decía en el café Philippe Van Parijs, que es nuestro invitado especial de hoy, a quien aprovecho para agradecerle su presencia, no dejemos a los ingenieros solos, pero tampoco dejemos a los economistas solos ni a los abogados solos. Yo creo que estamos en un momento en que nos necesitamos todos y necesitamos crear inteligencias colectivas nuevas. Ese es el espíritu del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano, y por eso cuando el profesor Víctor Gómez Frías, recién llegado entonces de Francia, de una experiencia profesional increíble, nos planteó traer el asunto de renta básica, le dijimos inmediatamente que por supuesto que sí, que era el tipo de temas en los que a nuestro centro nos gusta aportar, y creamos, como habéis visto en el folleto preparatorio, un grupo realmente interdisciplinar, antidisciplinar a veces también, y además de profesores y de investigadores y de profesionales de ámbitos muy distintos, no solamente de la Universidad Politécnica, ni mucho menos, sino de otras universidades, de instituciones públicas y privadas. Y bueno, pues que creemos, cada vez somos más los que pensamos así, que la universidad realmente tiene las condiciones para ser el foro, para tratar con rigor, con tranquilidad y con visión de largo plazo cuestiones como esta. Iba a decir objetividad, pero yo me acuerdo mucho de la frase aquella, creo que se la atribuyen a Unamuno, que si fueran un objeto podría ser objetivo, pero como soy un sujeto soy subjetivo. Entonces, ante temas como este no habrá más remedio que aceptar nuestra doble condición de investigadores, profesores universitarios, pero también de ciudadanos apasionados por los cambios y por la contribución a que esto sea mejor. En cuanto Víctor planteó eso, buscamos a una persona, como hacemos siempre, que hiciera de activadora de la idea, y fue Leticia Mengual, que es alumna nuestra de un máster que de nuevo es interdisciplinar entre la Complutense y la Politécnica, el máster de Estrategias y Tecnología para el Desarrollo Humano. Ella viene de una experiencia en el sector público en Paraguay realmente muy importante. Le ha apasionado el tema de renta básica y ha sido la persona que ha estado articulando la organización de todo esto, y se lo queremos agradecer públicamente también. Así que nada, espero que disfrutéis mucho de esta escuela, de mi escuela y la escuela de Víctor, que, como digo, queremos que sea un territorio realmente abierto cada vez más a la sociedad. Estamos en un lugar, en un enclave muy bueno de Madrid, y a ver si conseguimos pues que, como decía antes, en cuestiones tan complejas pero tan importantes como esta, vamos abriendo un debate sereno, informado, y que contribuya realmente a esclarecer cómo puede ser el pacto social que necesitamos para el futuro. Así que nada, Víctor, te dejo a ti. Pues creo que funciona
Bueno, pues bienvenidos y gracias, Carlos. Bueno, no alargo reiterando agradecimientos, solo a Carlos Matáis por todo el respaldo de la universidad, igual también a todo el equipo del ITD de la escuela por el apoyo y también a todos los profesores, pues citaré desde luego a Philippe Van Parijs por participar en la conferencia y a todos por todo el trabajo. Antes de empezar, y realmente sin decir nada más, lo que vamos a pediros es una encuesta muy sencilla que ahora igual te lo tengo que pasar yo, ¿no? Perdón. Gracias. Esto, ¿no? Espera, pásalo. Dale a la flecha, perdón. Bueno, entonces, en esta sencilla encuesta, que la podéis hacer en los móviles, ponéis la web sly.do, y son apenas unos datos, y entonces queremos ver vuestro conocimiento y opinión sobre renta básica. Vamos a repetir esta misma encuesta, muy breve, al final, y os enviaremos a todos los resultados para que veamos un poco, bueno, sabemos que aquí en realidad sois un público en parte especializado, ya sea como académicos o activistas, ¿no? Pues muy comprometidos, que conocéis quizá muchos datos, no es en absoluto representativo de la población en general, ni en opinión ni en conocimiento, pero bueno, por contrastar un poco y conocernos nosotros mismos, qué sabéis de entrada, qué opináis sobre todo, y luego haremos eso mismo al final y os enviaremos por email los resultados y comentaremos quizá algunos al final. Así que os dejamos 5 minutos. Bueno, pues nada, justo comenzamos. Luego, supongo que esto ya os ha hecho pensar un poco, ¿no? Diréis, bueno, esto pues no lo tengo claro, ya sea de las prioridades, de las opiniones o del conocimiento, ¿no? Algunos datos de lo que os preguntábamos sobre cuáles eran algunas magnitudes en euros, ¿no? En España. Así que esto irá saliendo a lo largo de la mañana, a veces como información, pues hay datos objetivos, ¿no? Cuál es la renta media en España, etcétera, y otras veces como propuestas, ¿no? Que queremos debatir con vosotros. La introducción que hago a esta mesa de deseabilidad, y luego hay una mesa de aplicabilidad para el caso español en concreto, es considerar que la renta básica es un objeto. No queremos necesariamente convenceros, lo que queremos es ayudaros a formaros vuestras propias convicciones. Y digamos que desde el punto de vista académico, la renta básica es un objeto de estudio muy potente, y lo sería como política pública porque toca a muchas teclas del contrato social. No es una medida que afectaría a un sector o que pudiese ser más transversal, como una subida de impuestos, bajada de impuestos, pero que es, digamos, relativamente de un tipo de política, sino que realmente se cambian muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, la primera, la que viene a la mente probablemente de todo el mundo, es la reducción de la pobreza, ¿no? Sería muy evidente que a un nivel suficiente de renta básica, claro, si se dan 5 euros al mes no es nada, ¿no? Pero si se da, no polemizo ahora, no digo ninguna cifra, un nivel suficiente, pues eso serviría para eliminar la pobreza. La desigualdad, esto ya no es tan claro. Digamos que el factor eliminar la pobreza también contribuye a reducir la desigualdad, pero como luego esto va acoplado a un cambio en la distribución de los tipos impositivos, no solo del trabajo, también podría ser del capital, pues habría ganadores y perdedores, y según cómo se distribuya esa curva, ¿no? de cuánto ingresan las personas, pues la desigualdad podría aumentar o disminuir, ¿no? Digamos que de entrada, pues nadie querría poner esto para que aumentara la desigualdad, pero digamos que no va por sí solo, ¿no? También hay que tocar digamos, las palancas fiscales. Carestía del empleo, ¿no? Coloquialmente diríamos carestía del trabajo, pero bueno, como yo creo que saldrá ampliamente aquí, trabajo es, ayer mismo lo mismo, es una potencialidad, ¿no? Lo que cualquiera podemos hacer con nuestras capacidades, con nuestro conocimiento, con nuestras manos. El empleo es el hecho de depender de alguien, una relación remunerada, etcétera. Entonces, digamos que hay una tendencia que siempre ha existido a que la producción, a que los incrementos de productividad relacionados con las nuevas tecnologías supongan menos empleo, ¿no? También eso siempre ha ocurrido, que se han incorporado nuevos tipos de servicios, pero bueno, hay
una sensibilidad generalizada a que es un cambio muy rápido y que quizá no se consigue reemplazar totalmente, ¿no? De manera que habría que pensar precisamente cómo asegurar a la gente una base, un suelo, como dice Philippe, y a partir de ahí pues liberar las potencialidades de ya sea el trabajo remunerado o el trabajo no remunerado. También se piensa mucho en renta básica en todo lo que se refiere a burocracia, ¿no? Hay muchísimos gastos relacionados con las políticas sociales que tienen que ver con el control, con la puesta en marcha. Algo siempre es necesario, ¿no? Siempre tiene que haber una administración que ponga en marcha, pero realmente ahora sí, en España, por lo que es lo que conocemos probablemente mejor la mayoría, pues es una superposición de muchísimos niveles, dispositivos que hacen que sea una burocracia que no se dirige a que vaya realmente a políticas sociales, ¿no? Relacionado con esto, la intromisión del Estado. El Estado ahora mismo, pues para dar de manera más o menos discrecional, ¿no? Esperemos que no arbitraria, pero sí discrecional, porque muchas veces tienen que mirar casos particulares, cuál es el derecho que tienes a ciertas ayudas, tienen que preguntarte cosas. Bueno, se supone que es un funcionario neutro que no quiere saber nada de ti, que mira tus papeles, pero le tienes que contar ciertas intimidades, ¿no? Inteligibilidad de la fiscalidad y el gasto público. Ahora mismo, ¿quién sabría decir si es contribuyente o perceptor neto? ¿Quién sabría decir en cuánto dinero gasta para qué tipo de servicios, ¿no? ¿Cuánto sabría valorar? Bueno, digamos que un dispositivo de este tipo, no necesariamente, ¿no? Pero puesto de algunas maneras, pues permitiría ver más claro que recibimos una cantidad básica y a partir de ahí hay una fiscalidad que con quizá menos exenciones, de manera que tengamos más claro, recibo tanto y luego de cuánto genere de ingresos me quitan tanto. Innovación tecnológica, ese es el otro gran factor en el que se piensa, ¿no? Que la robotización, etcétera, pueda quitar trabajos, pero también, y digamos que es una de las razones principales por las que nos interesa y estudiamos esto desde una escuela de ingenieros, la hipótesis de que la renta básica, como asignación garantizada, incondicional, etcétera, también suponga un estímulo a las empresas. ¿Por qué? Porque si saben que no van a disponer de mano de obra barata para hacer cualquier tipo de trabajo, penoso o no, pues eso también obliga a las empresas a saber que van a tener que innovar precisamente para reemplazar ese tipo de empleos más difíciles. Se puede pensar que en España, por ejemplo, eso no va a ser un problema porque la demografía va a hacer que en realidad haya muy pocos trabajos. Bueno, pero si esos trabajos que van a tener que sostener el conjunto del estado de bienestar, esas personas, esos empleos de personas en edad de trabajar, son los que tienen que soportar todo y son de menor cualificación y por lo tanto de menor productividad, también será más difícil que respalden el conjunto del estado de bienestar, ¿no? O sea que es interesante también si la renta básica sirve como innovación, de manera que las empresas intenten ser más productivas y contar con trabajadores más productivos. Y eso va con un pilar necesariamente, que es la educación. La precariedad laboral, bueno, pues ya digamos que ha salido, ¿no? Cómo incidir en el hecho de que ahora mismo, pues al haber una carestía de trabajo, o carestía de empleo, pues hay muchas personas que se encuentran en posición de debilidad con respecto a sus empleadores. Esto les daría la fuerza de, digamos, eliminar el miedo elemental de tener que tomar posiciones conservadoras con respecto al mercado de trabajo. Bueno, una hipótesis que saldrá es que renta básica también puede ser combinable con una, a un nivel suficiente, con una cierta flexibilización del mercado de trabajo. Y por último, la cohesión social, el tiempo que liberas de actividades mal remuneradas, con cierta penibilidad, se puede liberar para trabajo solidario, de cuidado de las familias, etcétera, artístico, que eso también genera cohesión social. Pues digamos que estas son una propuesta de 9 teclas, algunas muy evidentes, donde va en el sentido de que se mejora, y otras donde depende de cómo se decida, y algunas que son cuestionables, que se puede opinar en un sentido o en otro, y esto es lo que va a ir saliendo a lo largo de la jornada de hoy. Paso la palabra a Borja. Bueno, yo os voy a contar en 5 minutos, o sea, de forma un poco rápida, por qué creo que existen al menos 3 perspectivas de filosofía o teoría política desde las que se ha venido argumentando ya
en favor de la imposición de algo así como una renta básica. Cuando comenzamos a decir que algo es o no deseable, tradicionalmente hemos venido empleando dos tipos de argumentos. Los argumentos consecuencialistas, es decir, algo es o no deseable porque tiene buenas consecuencias, y los argumentos más normativos que apelan no tanto a las consecuencias como a la idea de la justicia que descansa o en la que reposa una determinada reforma política o una determinada institución. Podéis pensar, por ejemplo, en el caso de la pena de muerte. Hay muchos estudios que han venido discutiendo sobre el efecto que en inglés llaman deterrence, que en español diríamos disuasorio, de la pena de muerte. Bueno, incluso si un estudio de Cass Sunstein o de Justin Wolfers dijera, bueno, sí, esto tiene muy buenas consecuencias desde el punto de vista de que ha conseguido un efecto disuasorio importante, tú todavía podrías decir, pero es que desde el punto de vista de los derechos humanos, de mi concepción de justicia, incluso si esto tiene buenas consecuencias, es completamente inaceptable. No hay nada de contradictorio en afirmar al mismo tiempo ambas cosas, ¿vale? Y entonces, a la hora de ver cuál de las dos vías, digamos la consecuencialista o la más normativa, hemos de emprender primero, se ha venido entendiendo que, bueno, lo primero que deberíamos hacer es pensar si esto nos parece o no justo, porque para qué empezar a hacer números sobre una política o una reforma sobre la que al final vamos a terminar diciendo, bueno, es que da igual que los números salgan porque esto es profundamente injusto. Porque desde mi visión de la teoría de la justicia esto es completamente inaceptable, como matar a una persona, por ejemplo, ¿vale? Bueno, entonces en este plano normativo, en las teorías de la justicia existen al menos, ya os digo, tres corrientes desde las que se ha venido argumentando en favor, o al menos se ha venido discutiendo sobre la renta básica. La primera sería lo que he llamado el libertarismo, pero en inglés es más habitual llamarlo como libertarismo de izquierdas. La idea de justicia que descansa aquí es la idea de que todos recibimos una herencia común, que pueden ser los recursos naturales, pero que, por ejemplo, en el libro de Philip, The Real Freedom for All, se extiende incluso la tecnología que recibimos de generaciones anteriores, que esta nos pertenece de alguna forma a todos y que, por tanto, la explotación de esto, por ejemplo, los recursos naturales, nos debería generar un retorno que pagara algo así como un dividendo ciudadano social a toda la comunidad. Esto no solo se ha venido discutiendo en el plano de la teoría, sino que en el plano práctico el fondo soberano de inversión que existe en Alaska y que de hecho paga un dividendo social anual, encaja muy bien dentro de esta justificación libertaria de izquierdas de la renta básica. La segunda sería igual de libertaria, pero es de la derecha. Ya no sería el libertarismo de izquierdas, sino sería el libertarismo de derechas. El libertarismo de izquierdas y de derechas comparten una cosa, que es una visión muy fuerte sobre lo que los ingleses llaman self-ownership, la idea de que el Estado no está muy justificado para imponernos un gravamen en las rentas salariales y luego con eso hacer cosas, hacer carreteras, hacer hospitales o hacer colegios, pero se distinguen en una cosa. Para los libertarios de izquierdas, eso que recibimos, la herencia común que recibimos, nos pertenece a todos y, por tanto, incluso si la explotamos, eso generaría un canon para pagar cosas. Para los libertarios de derechas, no. Entonces, la idea de Charles Murray aquí es el Estado no está justificado para acabar o al menos mitigar las desigualdades, pero sí al menos para luchar contra la pobreza. ¿Eso cómo se hace? Bueno, el estado del bienestar en realidad es una cosa bastante poco eficiente, por tanto, carguémonos, de hecho si veis el subtítulo del libro de Charles Murray dice exactamente eso, carguémonos el estado del bienestar, que es una cosa gigante y completamente ineficiente, y además, para maximizar la libertad individual, que es el valor en el que reposa el libertarismo, que la gente se gaste el dinero como le dé la gana. A la gente no le vamos a decir si tiene que ir al colegio o se tiene que gastar el dinero en pitillos y alcohol, ¿vale? La libertad del individuo prima y, por tanto, la forma de protegerles frente a la pobreza es dándoles dinero en efectivo, ¿vale? Y la última, porque me queda un minuto, sería... Aquí he puesto like egalitarianism, ¿vale, Philip? Porque he asumido que luego la defensa socialdemócrata la vas a dar tú. Entonces, ¿qué es esto del igualitarismo de la suerte que he dicho de Philip? ¿Vale? La idea es que el Estado aquí sí está justificado para actuar contra las desigualdades. ¿Por qué? Porque existe cierto consenso en el ámbito de la filosofía y la economía normativas por las cuales las desigualdades que obedecen a nuestro esfuerzo están justificadas, pero aquellas que obedecen a factores arbitrarios desde un punto de vista moral, no. Esas generan desigualdades que el Estado está justificado a atacar mediante impuestos y transferencias. ¿En qué cosas estaríais pensando? Bueno, pues obviamente en las loterías genética y social. Messi probablemente no hizo nada desde un punto de vista moral para tener el talento que tiene para generar miles y millones de euros, pero de la misma forma que Messi no hizo nada, probablemente Mozart tampoco. De hecho,
Existe un estudio, bueno, un libro, ¿no? The Haves and the Have-Nots, de Branko Milanovic, que dice que aproximadamente 2/3 de las desigualdades mundiales, el 66%, obedecen a un solo factor, y es el país donde naces. El país donde naces hace que probablemente en Estados Unidos, si naces incluso en una de las ciudades más pobres ahora mismo, que sería Detroit, naces en el 5% más pobre, estás aproximadamente en el 70% más rico de la distribución global de ingresos. ¿Vale? Ese tipo de circunstancias no son elegidas. Nadie elige nacer en una familia rica o en una pobre, nadie elige nacer con los talentos de Messi para jugar al fútbol o con una discapacidad, como la visual, por ejemplo, nacer paralítico, y nadie elige nacer en Copenhague o nacer en Sierra Leona. Esas desigualdades, que son arbitrarias desde un punto de vista moral, son injustas, dice Rawls. Y por tanto los mecanismos para tratar de mitigarlas al menos están justificados. Eso lo podemos hacer mediante impuestos y transferencias con colegios, con sanidad pública, o lo podemos hacer también transfiriendo una renta básica a todos los ciudadanos. Esas serían las tres justificaciones. Tecnologías para el desarrollo de la Politécnica de la Complutense. Bueno, muchas gracias, Víctor. Yo les voy a hablar acerca de la relación existente entre los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la renta básica. Y para comprender qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hoy son la agenda internacional vigente que tanto países considerados en proceso de desarrollo como desarrollados, miembros de la Organización de las Naciones Unidas, se han comprometido desde el 2015 para alcanzarlas en el 2030. Entonces constituye un marco bastante interesante para poder evaluar la influencia que podría tener en la implementación de una renta básica en el logro de estos objetivos. Teniendo en cuenta esto y evaluando las 169 metas que se encuentran dentro de los ODS y cotejándolas con las características propias de la renta básica, con las investigaciones realizadas en el campo y las experiencias y de alguna manera los pilotos realizados en distintos países, se pudo evaluar que hay algunos objetivos en donde influye mucho más o en donde influiría mucho más la implementación de una renta básica, inclusive de manera inmediata. En los que ven en color verde, por ejemplo, eliminación de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, empleo y economía, desigualdad a través de un medio que sea a través de las alianzas, que eso se pueda implementar. Una evaluación intermedia, teniendo en cuenta siempre las metas de los ODS, sería a través del acceso a la educación de calidad, salud y bienestar, acceso a energía, acceso al agua y saneamiento, el consumo, la infraestructura, ciudades, paz y justicia, y otro grupo de ODS que de alguna manera podrían verse influidas de menor manera, pero no por eso menos importante, y yo considero que un poquito más a largo plazo, las cuales son las relacionadas al cambio climático, océanos y medio ambiente. Y como hoy tengo 3 minutos y algo, no voy a poder tocar los 17, la idea es poder comentarles algunos de estos que yo considero bastante importantes. ¿Cómo influiría? El objetivo número 1, por ejemplo, en la erradicación de la pobreza. Evidentemente, hay una influencia directa en la erradicación de la pobreza, sobre todo en la dimensión económica de esta. Consecuentemente, en la eliminación de la trampa de la pobreza, que es esa situación de vulnerabilidad que cuenta esa familia que hoy recibe un subsidio condicionado a que una vez que cuente con trabajo, va a ser eliminado ese subsidio. Y finalmente, de alguna manera la desestigmatización que esta familia podrá tener una vez que no sea señalado por encontrarse dentro de algún tipo de subsidio, algún tipo de proyecto focalizado. El segundo objetivo que les quise mencionar hoy es el de igualdad de género. Hoy, por un hombre que no cuenta con empleo, hay 3 mujeres que cuentan con trabajos, pero no remunerados. Es un dato de la ONU bastante interesante tener en cuenta, y según las experiencias y los pilotos llevados a cabo en varios países, uno de esos en la India, llevado a cabo por la UNICEF, en uno de esos, Madira, creo es el pueblo, ¿verdad, María?
un 54% de las decisiones más equitativas fueron tomadas en los pueblos en donde se realizó el piloto en comparación a los grupos de control que ellos tenían. También hubo un aumento del 16% en la fuerza laboral femenina y en Namibia, en el estado de Ontivero, hubo una disminución del sexo transaccional. El objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, en donde tenemos que más o menos 1.500 millones de personas trabajan en situación de vulnerabilidad. En este experimento llevado a cabo en Kenia por la Fundación Give Directly, en uno de los pueblos de ellos, se ha identificado que ha habido un aumento en los insumos para el autoempleo. Y hubo un aumento del 40%, agricultores a un 62% en la India. Además, en Namibia, en Ontivero, hubo una disminución del desempleo del 60 al 45%, pero no precisamente por haber recibido la renta básica, sino por ingresos laborales. Así que es importante tener esa diferenciación. Otro objetivo, salud y bienestar, un punto que me parece súper importante mencionarles. En Dauphin, Canadá, el experimento que tuvieron del 74 al 78, se disminuyó en la cantidad de visitas a los psicólogos y psiquiatras. Disminuyeron los ingresos por lesiones y por accidentes a los hospitales. Y en cambio, en Namibia se dio todo lo contrario. Hubo un aumento a las visitas a hospitales porque tenían disponibilidad para poder tratarse las enfermedades que tenían hace un buen tiempo. En cuanto a educación de calidad, un cambio de patrón en India, súper interesante. Empezaron a migrar no por motivos de búsqueda de empleo, empezaron a migrar por motivos de buscar mejor educación. Súper interesante ese dato. Obviamente hubo una mejora en la asistencia escolar porque hubo empezaron a comer mejor los niños y también dejaron de trabajar en sus fincas. Y finalmente el último objetivo que les quería mencionar es el 11, ciudades y comunidades sostenibles. Un dato súper importante. En Namibia, en Ontivero, hubo un empoderamiento comunitario súper interesante porque se dieron cuenta de que necesitaban asesoramiento para ver en qué debían invertir. Entonces empezaron a juntar y empezaron a asesorarse mutuamente, no solamente en la inversión, sino a formar otros grupos para mejorar el ambiente en donde ellos estaban viviendo. Entonces es un dato sumamente interesante. Y en síntesis, realmente hemos visto que hay una influencia bastante importante en el caso de que se pudiese implementar la renta básica en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, además de que agilizaría el logro de alguno de ellos, como hemos visto, pero sí es cierto que hay un buen tramo todavía y hay muchas dificultades durante el camino para la efectiva implementación de la misma. Celia Fernández Ayer, que es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid también. No sé si tenemos... Ah, sí. Te da tiempo a cambiarlo. Bueno, pues nada, yo me voy a centrar en contestar a la pregunta de si desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos existe una fundamentación para la renta básica. Y haré también una pequeña referencia al derecho comunitario europeo y bueno, pues la conclusión va a ser positiva. Lo voy adelantando. El artículo 11 de este Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recoge lo que los ingleses llaman el right to subsistence, que es el derecho a un nivel de vida adecuado. El derecho a un nivel de vida adecuado parece una cosa bastante sensata y bastante común. Es el derecho a poder alimentarse, a poder vivir bajo techo, a poder vestirse. Esas son cosas bastante razonables, no es un derecho de tercera generación. Es algo muy básico, como lo son en general los derechos sociales. Este pacto está ratificado por más de 168 países, con lo cual quiere decir, y en el caso español es claro, que es directamente aplicable en nuestro país. O sea, que los ciudadanos podríamos exigir ante los tribunales este derecho a una vida digna. Entiendo que este derecho a una vida digna, y en concreto la alimentación, estaría muy vinculado a la renta básica. Bueno,
Con respecto a los Estados, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece 3 grandes obligaciones para los Estados con respecto a estos derechos fundamentales, también los derechos sociales. Insisto mucho en esto porque tradicionalmente los derechos sociales han sido de segunda categoría, no tenían fuerza jurídica y bueno, progresivamente esto ha ido cambiando, hay cada vez más autores y más representativos que los defienden. Estoy pensando en un autor inglés de Oxford, Jeff King, que recomiendo encarecidamente porque lo ha trabajado con muchísimo rigor, dando orientaciones a los jueces, y además hay una, está Carmona Cuenca en España, y una poderosa base jurisprudencial. O sea, muchos jueces que piensan, al igual que estos académicos, entre los que por supuesto me encuentro, que los derechos sociales también son derechos humanos y tienen la misma fuerza jurídica, ¿vale? Entonces, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece unas obligaciones para los Estados. La obligación de respetarlos, es decir, de no interferir, la obligación de protegerlos, es decir, proteger a sus ciudadanos frente a, entre otras, empresas o actores no estatales que estén vulnerándolos, y, en tercer lugar, esta obligación de cumplir. La obligación de cumplir incluye facilitar la realización del derecho, incluye promover e incluye una cosa muy importante, que es esta obligación de proveer. La obligación de proveer es la obligación de hacer efectivos los derechos a aquellos ciudadanos que, sin contar con recursos suficientes por razones ajenas a su control, no ven garantizados esos derechos, y entonces el Estado tiene esta obligación de proveer, de hacer efectivo directamente. ¿Cómo? Podría ser a través de una renta básica, digo yo. Bueno, por otro lado, como comentaba, existe una jurisprudencia cada vez más decidida a favor de la eficacia de los derechos sociales. No solo son jueces aislados, sino que es el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos tribunales han venido reconociendo lo que llaman las obligaciones positivas del Estado. Es decir, en determinadas situaciones, el Estado, no solo frente a los derechos civiles y políticos, que es donde esta doctrina se ha desarrollado más, hay que decirlo, no solo frente a estos derechos, sino también frente a los derechos sociales, caben obligaciones positivas del Estado. Lógicamente, estas obligaciones positivas del Estado tienen que estar relacionadas con que el legislador establezca unos mínimos esenciales. Pero incluso llega a decir el tribunal que si el legislador se olvida de establecer estos mínimos esenciales, los jueces podrán establecer los estándares, ¿vale? Se ha dicho mucho tradicionalmente que los derechos económicos y culturales no son exigibles porque son de realización progresiva, pero ya se ha encargado tanto la doctrina de Naciones Unidas, por supuesto, pero también los tribunales, de decir que esta realización progresiva no debe de ser incompatible con que se garantice un mínimo esencial y sin discriminación, con lo cual un Estado no se puede esconder debajo de esa obligación de realización progresiva para desatender los derechos sociales de sus habitantes, ¿vale? Y por último, queríamos hacer referencia también a el pilar social, el pilar europeo de derechos sociales. Hay una recomendación de abril de 2017 que establece precisamente la posibilidad de una renta básica, basic income, pero condicionada a la implementación de incentivos para el reingreso al mercado del trabajo, ¿vale? Entonces, yo creo que esta es una buena noticia, que la Unión Europea ya esté, no solo es la OCDE, que por supuesto también la Unión Europea está pensando en algunas alternativas como la de la renta básica. Nuestra conclusión entonces sería que el derecho internacional, sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos, sí que ofrece una base jurídica para fundamentar, en su caso, alternativas como la renta básica, que vamos avanzando hacia la garantía de rentas mínimas vinculadas a la corrección de situaciones de necesidad, aunque en el ámbito europeo, por ahora, no hacia una renta básica universal incondicionada. Gracias. Pues seguimos con la parte jurídica. Luis Aloyo, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, muchas gracias. Perdón por haber llegado tarde, perdón a todos vosotros.
En el análisis normativo acerca de la renta básica suelen manejarse, como hemos visto, argumentos procedentes de la filosofía moral, de la teoría política, de la economía, pero también, como nos acaban de poner de manifiesto, argumentos procedentes del mundo del derecho. Y efectivamente creo que es interesante plantearse cuál sería el impacto que tendría la implantación de la renta básica en la Constitución española. No solo porque la Constitución diseña el marco dentro del cual tiene lugar el proceso de deliberación política, sino también porque en la propia Constitución podemos encontrar argumentos útiles en el debate acerca de la oportunidad de la implantación de una medida de esta naturaleza y acerca también de su posible configuración técnica. Yo creo que esos argumentos, esos criterios pueden sistematizarse en torno a 3 determinaciones estructurales del Estado en el que España se constituyó en 1978, que son las relativas al Estado social, que es, diríamos, la versión jurídico-constitucional del Estado de bienestar, el Estado democrático y, por último, el Estado autonómico, el sistema de distribución territorial del poder en España. En relación con la primera consideración, las constituciones europeas que han incorporado el principio de Estado social lo han hecho de 2 maneras distintas. En una primera configuración, el principio de Estado social es objeto de una consagración o proclamación formal, como ocurre en Alemania, donde simplemente se dice la República Federal es un Estado social, pero no se dice más. Y a partir de ahí se ha tratado de deducir por vía interpretativa consecuencias concretas. Una de ellas es precisamente la incorporación de este derecho al mínimo existencial del que nos hablaba antes Celia, un derecho que se correspondería con la obligación de los poderes públicos de satisfacer determinadas necesidades vitales esenciales a personas que se encuentran en situaciones de necesidad, en situaciones de pobreza o en situaciones de exclusión social. Eso sería lo que podríamos deducir del principio de Estado social como principio jurídico constitucional en Alemania. Y desde esta perspectiva, una renta mínima garantizada, una renta de inserción, sería un instrumento adecuado para el cumplimiento de esta obligación, mientras que una renta básica universal excedería claramente los límites objetivos de esta tarea. Iría mucho más allá de lo que el principio de Estado social exigiría. Lo que ocurre es que en España el principio de Estado social está configurado constitucionalmente de manera distinta. En España el Estado social no solamente se proclama en abstracto, sino que la Constitución realiza una operación de concreción de su alcance y significado concretos en 2 pasos, en 2 niveles. En un primer nivel define el contenido del principio de Estado social de una manera verdaderamente ambiciosa. Dice que los poderes públicos están obligados a garantizar las condiciones materiales concretas que garanticen, que aseguren que la libertad y la igualdad de los individuos sean reales y efectivas. Pues bien, desde esta perspectiva, parece evidente que la renta básica se convierte ya ahora sí en un instrumento objetivamente idóneo para el cumplimiento de la tarea que el principio de Estado social impone a los poderes públicos en España. Porque precisamente una de las virtualidades de la renta básica es incrementar el nivel de autonomía de los individuos en la configuración de sus respectivos planes vitales. Este es un argumento procedente de la filosofía política que se ha manejado, tenemos aquí a uno de sus principales valedores, en el terreno de la justificación de esta medida. Bueno, pues me interesa destacar que en España este argumento tiene relevancia constitucional. En un segundo proceso de concreción, la Constitución especifica alguna de las tareas en las que ha de desarrollarse el cumplimiento de esa tarea o de ese mandato genérico, y lo hace a través de los derechos y principios rectores de la política social y económica. Obliga a los poderes públicos a prestar servicios en materia de educación, en materia de sanidad, a tener un seguro de desempleo, un sistema de pensiones, servicios sociales. Y aquí se produce una circunstancia, diríamos, paradójica, porque el mismo principio de Estado social que permitiría justificar la decisión de establecer una renta básica universal sería capaz al mismo tiempo de limitar su posible configuración normativa, sobre todo si la renta básica pasa por la absorción de prestaciones sociales preexistentes. Esto es importante. Hay algunas de estas prestaciones constitucionalmente relevantes que no plantearían problemas desde el punto de vista de su absorción por la renta básica, porque se concretan en prestaciones financieras, el desempleo, las pensiones,
algunos servicios sociales pueden prestarse indistintamente a través de transferencias financieras o a través de prestaciones materiales. Sin embargo, hay dos prestaciones constitucionalmente relevantes en España que no podrían ser absorbidas por una renta básica porque la propia Constitución vendría a exigir que fueran realizadas directamente por el Estado a través de prestaciones materiales. Una es la educación y otra es la sanidad. Luego, la propia Constitución, repito, que proporciona argumentos dirigidos a justificar la oportunidad de la medida o pondría algún tipo de límite a su posible configuración. Una vez dicho esto, hay que despejar cualquier equívoco. La Constitución no impone como una obligación la creación de la renta básica, esto es obvio. La decisión acerca de la implantación de esta medida y de su configuración técnica es una decisión gobernada por el principio democrático y por el pluralismo político. Que ni la renta básica es la única manera de cumplir el mandato de transformación social y de garantía de las condiciones que aseguren la libertad de los ciudadanos y su autonomía, ni en caso de que finalmente se establezca una medida de esta naturaleza, de la Constitución podemos deducir una configuración cerrada de la misma. Por lo tanto, un amplio espacio de libre configuración política del legislador fundamentalmente en lo que se refiere a si se implanta o no la medida, en lo que se refiere a cómo debe ser esta desde el punto de vista de la cuantía, de sus destinatarios, de lo que los juristas denominamos determinaciones accesorias, condiciones, modos, plazos, si se pierde o no se pierde, si se rechaza una oferta de trabajo. Todo esto no viene determinado en la Constitución. Habrá que buscar fuera para construir un debate racional acerca de la resolución de estos problemas. Y lo mismo también en cuanto al instrumento de articulación técnica de la medida, si es una transferencia, si es un impuesto negativo, todas estas cuestiones no están constitucionalmente predeterminadas. Y por último, 30 segundos solamente para aludir a una cuestión que creo que es importante. ¿De qué manera el proceso de descentralización territorial del poder político diseñado en la Constitución y en los estatutos de autonomía condiciona o limita el posible diseño de una renta básica universal? Pues bien, la conclusión que yo creo que puede deducirse del análisis constitucional aquí es la siguiente. A medida que nos vamos alejando del tipo ideal de la renta mínima de inserción vinculada a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y nos vamos aproximando a una renta básica universal incondicionada, en ese continuo que hay entre estos dos tipos ideales, la competencia del Estado para implantar a través de una ley de las Cortes Generales en todo el territorio nacional una renta de esta naturaleza se va haciendo cada vez más robusta. La competencia del Estado es, en el mejor de los casos, dudosa cuando de lo que se trata es de implantar una renta mínima garantizada. La Constitución opone serias dificultades a que el Estado adopte esta decisión porque, en principio, esta es una materia en la que las comunidades autónomas gozan de competencia exclusiva. A medida que nos vamos alejando de ese modelo, que es el modelo de la asistencia social, el modelo de los servicios sociales, el modelo de materias competenciales de las comunidades autónomas, los títulos competenciales del Estado van siendo más poderosos, van siendo más robustos. Y por tanto los problemas de implementación serían menores. María González Navarro, profesora de Filosofía de la Universidad de Salamanca. Debes de tener apagado a lo mejor. ¿Ahora? Mira, a ver que lo tienes apagado. ¿Ahora? Yo también os escucho. Bien. En un artículo apasionante de Philippe Van Parijs del 2005, el economista y filósofo afirmaba que una de las ideas más simples y que más poderosamente iban a formar parte del debate y después de la realidad del nuevo siglo era precisamente la renta básica. Prueba de que esta es una idea muy poderosa es precisamente el gran conjunto de diseños y de experiencias que, sin ser propiamente experiencias de renta básica, se han llevado a cabo y son siempre contempladas e incluidas en los informes y en los artículos de los investigadores e investigadoras especializadas en renta básica. La multitud de experiencias que no son experiencias propiamente de renta básica y que se incluyen porque ofrecen información para realizar comparaciones y que realmente
ocupan todo el espacio, bueno, gran parte del espacio geopolítico. Desde hace 4 décadas se vienen realizando experiencias de muy distinto tipo. Ya los especialistas llaman la atención sobre ciertas dificultades relacionadas con el estudio comparado, pero también con las conclusiones a las que se pueden llegar. ¿Qué tipo de criterios podemos utilizar para clasificarlas? Uno de los criterios en los que se suele coincidir es el de quién promueve esas experiencias. El gobierno, por ejemplo, en las experiencias de Canadá, de Alaska, de Finlandia, de la India, es quien está detrás de esas experiencias de renta básica. Todos recordamos, por ejemplo, pues, las experiencias que ha habido en Canadá de 1974 al 79, entre familias con ingresos inferiores a los $13.000, que recibieron entre 100 y 5.800 dólares anuales, o las experiencias más recientes que ha habido en este mismo país entre 2017 y 2019, entre 6.000 personas con edades comprendidas entre 18 y 64 años que han recibido de aproximadamente 1.700 dólares, reduciéndoseles 0,50 centavos por cada dólar de trabajo, de ingreso realizado o de ingreso adquirido a través del trabajo. Bien. Otras experiencias son las de Alaska. Como sabéis, desde 1970, debido al fondo permanente que reciben por las grandes cantidades de yacimiento de petróleo que hay, se puso a disposición de los ciudadanos un ingreso de hasta 1.022 dólares entre los ciudadanos. Hubo algunas polémicas respecto a quién debía recibirlas. Recibir estos fondos se solventaron. Seguramente todos nos acordamos de la experiencia reciente en Finlandia, 560 euros distribuidos de manera aleatoria entre 2.000 personas con edades comprendidas entre 25 y 58. Las experiencias de la India son fascinantes, hasta el punto de que el gobierno en la actualidad está considerando la implementación de la renta básica. Pues 6.000 personas, por ejemplo, durante 17 meses, pertenecientes a 8 pueblos distintos y habiendo utilizado también un estudio de grupo de control, recibieron hasta 200 rupias mensuales, 300 en el segundo año. Y podemos también establecer el criterio de la ONG, ¿verdad? En Alemania sabemos que hay una organización que distribuye, después del registro de la persona con mayor de 14 años, hasta 1.000 euros anuales. Bien, ¿qué podemos establecer a través de estas experiencias? Primero, las interpretaciones pueden resultar contradictorias debido a que los experimentos no siempre cumplen con el requisito de la renta básica. En cualquier caso, lo que se concluye es que es necesario utilizar una cierta estructura de presentación de los informes, llegar a unas ciertas estandarizaciones, asegurar la simetría en el acceso a la información por parte de las personas que participan, para que no haya, como digo, asimetría en la comprensión de la información. Continuar siempre ofreciendo un flujo de comunicación estable con las personas que participan para resolver sus dudas, para responder a sus necesidades, porque de ello depende la legitimidad del programa y de la experiencia, legitimidad política, o al menos su percepción de la experiencia en la que ellos están inmersos. También es importante asegurar el mayor tipo de inclusión posible, definir el valor de la inclusión antes de definir el experimento. Como veis, los experimentos que se han llevado a cabo sobre renta básica suponen un desafío en términos de metodología, pero también de comunicación de la política pública que puede haber detrás de ese experimento, de su proyección en una política pública futura. Y también y quiero cerrar con esto, se llama la atención sobre la importancia de establecer siempre un flujo de comunicación con las personas que forman parte de esos grupos de controles o de esas experiencias de renta básica o casi de renta básica, para poder obtener información, pero también asegurar una cierta legitimidad o una cierta capacidad de reflexión colectiva acerca de lo que se está haciendo. Gracias.
Pues muchas gracias. Pues pasamos ahora al debate con la sala. Como habéis visto, nos hemos centrado en la deseabilidad, es decir, la parte de aplicabilidad del cuánto y el cómo, ¿no? que imagino que es parte también del debate apasionante que tendremos. Lo reservamos sobre todo para la segunda mesa, digo, para que las preguntas también pues, podamos dejar para entonces el cuánto y el cómo en España y nos podamos centrar ahora en la reflexión, en la crítica, en la justificación del por qué es deseable renta básica, que quizá no lo hemos definido suficiente y de hecho puede haber variantes, ¿no?, en los parámetros en los que se ajusta, pero digamos que partimos de la idea de por qué una asignación monetaria incondicional en tres planos, ¿no?, a todos, a toda la población. Luego están las modulaciones de nacionales, residentes o los legales, no legales, etcétera, ¿no?, registrados como inmigrantes. También incondicional en cuanto se trabaje o no, es decir, sin ningún tipo de obligación. Incondicional también en que es independientemente del nivel de ingresos o de riqueza de las personas, ¿no? O sea, partimos de entender, el debate es ese tipo de asignación incondicional con respecto a toda la malla de ayudas incondicionales que constituyen actualmente las prestaciones sociales de España y de todas partes, ¿no? Porque, como acaba de indicar María, renta básica no existe en ningún país, ¿no? Hay diferentes experimentaciones. Así que no sé si aquí vamos a ver, ya sea levantando la mano o que alguno hayáis lanzado ya alguna pregunta a través de Slido. No sé si hay alguna ya. A ver, sí. ¿Puede un fracaso A ver, ¿cuántas hay? Ahí no las conseguimos ver, perdón. No sé si se puede poner un poquito más alto, más grande. No. A ver, pero bueno, cogemos sin una pregunta ya mientras intentamos leer esto. ¿Hay alguna aquí? Así. Pues, sí. Sí, bueno, yo tenía una pregunta y un comentario para Borja, ¿no? La pregunta es, estando totalmente de acuerdo en el planteamiento de que el mundo debería ser diseñado por alguien, una persona, mujer si es posible, que no supiera dónde van a nacer. Totalmente de acuerdo, ¿no? Claro, eso no es posible, pero habría que acercarlo a eso, ¿no? En este sentido, la pregunta es, ¿tiene sentido desde un punto de vista de la justicia que dediquemos esfuerzo solidario voluntario o coercitivo a través de los impuestos a cambiar las cosas dentro de los países ricos en vez de hacer ese esfuerzo solidario voluntario o coercitivo con los países más pobres? Esa sería la pregunta. Y el comentario no me gusta mucho la comparación con la pena de muerte, porque, claro, la pena de muerte es un derecho fundamental. Yo creo que la pena de muerte solamente, la vida solamente se la puede quitar o bien la naturaleza o el destino o uno mismo. No se lo puede quitar otra persona, no se lo puede quitar el Estado, ¿no? Y por eso no me ha gustado la comparación. Sí que creo que es importante cuáles son las consecuencias, y te voy a poner un contraejemplo, y con esto me callo. Las ayudas a la compra de vivienda. ¿Cuál es el objetivo de las ayudas de la compra de vivienda? Entiendo yo que mejorar el acceso a la vivienda a mucha gente que no tiene acceso a ella. Pero si las consecuencias ya conocidas y estudiadas de las ayudas a la compra de vivienda es que el precio de la vivienda sube incluso más del importe de la ayuda, lo que estás haciendo con la ayuda a la compra de vivienda es empeorar a la gente, empeorar el acceso a la vivienda y que toda esa ayuda pública se la apropia el promotor o el constructor. Por tanto, como las consecuencias son indeseables, las ayudas a la compra de vivienda deben evitarse y deben prohibirse, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es cuál es en realidad el objetivo último de la renta básica universal. ¿Es luchar contra la pobreza? ¿Es luchar contra la desigualdad? Y me parece que es uno de los puntos en los que deberíamos centrar el debate. Muchas gracias y perdonar la longitud de la presentación. Borja, y si alguno además después también. Sí, ¿se me oye? En el libro, en los que tienen y los que no tienen, Branco lo que dice, Milanovic, perdón, lo que dice básicamente es que de esa idea de justicia social, las desigualdades que se deben a esfuerzo son justificables, aquellas que se ven a circunstancias azarosas y por tanto irrelevantes desde un punto de vista moral no, eso nos debería llevar lógicamente a poner una especie de impuesto en tu pasaporte. O sea, por el mero hecho de tener un pasaporte sueco,
o por el mero hecho de tener un pasaporte estadounidense, tú deberías pagar una especie de tributo que luego, idealmente, obviamente, iría a una hacienda global que no existe, y ese tributo ayudaría a cerrar las diferencias en desigualdad global, que es la especialidad de Branco, ¿no? Claro, no existe la hacienda global, ¿no? De hecho, es más, Branco mide cuáles son las fronteras calientes, ¿no? Cuáles son las fronteras donde más desigualdades existen en el mundo. No recuerdo exactamente el detalle, pero me acuerdo de 3, porque suelo ponerlas en clases. Una es España, España-Marruecos, otra es Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, y otra es Estados Unidos-México, ¿vale? Dice, ahí donde las desigualdades son tan grandes, por el mero hecho de nacer en Málaga o de nacer en Rabat, ahí tiene sentido hacer algo, porque la intuición de que tú ganas 20.000 o 25.000 euros más por el mero hecho de haber nacido en Málaga y no en el RIF es muy fuerte, ¿vale? Pero claro, sin hacienda global, sin algo que primero, digamos, nos permita coger el dinero y luego repartirlo, el second best, digamos, hacerlo dentro de los estados, ¿no? Es más, ya sabéis que una de las críticas, de hecho la crítica de su discípulo más conocido, de Rawls, o sea, Thomas Pogge, la crítica es, no en ningún punto del libro, Rawls, justificas por qué el ámbito natural de la justicia son los países. Y de hecho la teoría de Thomas Pogge es un poco el igualitarismo de la suerte que subyace a todas las ideas de justicia social de Rawls, pero aplicadas al ámbito global. Y la segunda pregunta estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que, y esto es un poco un chascarrillo, mis alumnos no saben, o sea, cuando yo les doy filosofía del derecho y tal, no saben cuándo están dando argumentos que apelan a las buenas consecuencias de algo y cuándo están dando argumentos que apelan a su sentido de la justicia, ¿vale? Y entonces esto es una distinción que además me venía bien porque yo era el primero en hablar, ¿no? Y era una especie de, no sé, de truco escolástico para empezar con lo que yo hago, que son las teorías de la justicia normativas. Pero, por ejemplo, esto es llamativo. Por ejemplo, casi todas las justificaciones que se dan en favor de algo así como una renta básica desde el centro izquierda apelan profundamente a la idea de justicia social. Y esto no sé si tiene que ver con lo que Pacho Sánchez Cuenca llama la superioridad moral de la izquierda, ¿no? El hecho de que la izquierda está muy orgullosa del constructo tan sofisticado que ha construido en torno a nuestras ideas de la justicia social. Y Pacho dice, y la superioridad de la izquierda tiene una especie de embés en la superioridad de la derecha que siempre apela a su gestión, ¿no? En los últimos años, al menos, la idea ha sido como, bueno, los de izquierda tenéis una idea de justicia social muy pura, pero sois incapaz de arbitrarla en instituciones que la hagan operativa de una forma eficiente. La derecha no necesita apelar a eso, pero, joder, nosotros cuando llegamos al gobierno lo hacemos muy bien, gestionamos muy bien la economía. La superioridad de unos es en el ámbito de la justicia, es, creo, muy tricky, pero es un poco lo que dice Pacho en el libro, ¿no? A lo que iba, Miguel, y termino, de verdad, a lo que iba es las justificaciones que yo he dado aquí desde el centro izquierda apelan a una idea de justicia social que es muy appealing, que es muy sugerente. Las desigualdades debidas a circunstancias que no elegimos deberían ser corregidas a través de impuestos y transferencias, y sin embargo, el libertarismo de derechas es el estado del bienestar es profundamente ineficiente, sustituyámoslo por una renta básica universal. Porque además, pero esto ya es, digamos, sí, lo has llamado accesorio, ¿no? Esto ya es algo accesorio, ¿no? Y esto además impulsa nuestra idea de libertad individual. Pero eso es accesorio en el argumento. En el argumento es, el estado del bienestar es un gigante profundamente ineficiente, sustituyámoslo por una renta básica universal. Aprovecho para incluir, aunque digamos es un tema que sale mucho hablando de renta básica, dado que hay mucho trabajo para transformar la economía circular, inclusive a cero emisiones, ¿por qué el Estado no crea puestos de trabajo dignos directamente, ¿no? Digamos que la gran alternativa a una renta básica es obligar al Estado, o sea, que el Estado asuma la obligación de proveer puestos de trabajo. No sé si alguien quiere responder con respecto a esa pregunta que ha lanzado alguien de la sala, y sabéis que esto de Slido tiene un sistema de votos, ¿no? Que habéis respaldado otros, ¿no? Pongo otra pregunta, sino que ¿puede un fracaso en el intento de implementar la renta básica poner en peligro el estado del bienestar, ¿no? Bueno, ahí me aventuro yo, efectivamente. Hay también una parte interesante de la reflexión sobre la renta básica,
es si esto se puede hacer poco a poco y de hecho la reacción en contra que crea en mucha parte de la opinión pública, ya sea por el coste, quién paga eso, o por las críticas morales, de decir por qué vamos a dar dinero a gente por trabajar, etcétera. Cualquier tipo de experimentación ha creado cierta hostilidad, ¿no?, en la opinión. Yo creo que hay ciertos tipos de políticas públicas que transforman tanto que no se pueden hacer poco a poco. Cuando se puso las primeras patas del estado del bienestar, de repente toda la educación no es algo que puedes poner y deshacer al cabo de 2 años si pones la educación universal, ¿no? Sí que hay ciertos ajustes, puedes hacerlo más progresivo, de ir extendiendo la edad, ¿no? Lo mismo con las pensiones. Es cierto que cuando pusieron la jubilación a los 65 años, ¿no?, hace un siglo, arriesgaban poco porque la edad media, la esperanza de vida era 65 años. Entonces, digamos que no venía a costar mucho entonces, pero bueno, era, digamos que como prestación del Estado era una idea muy potente, ¿no? Quizá en el caso de la renta básica es algo que requiere una deliberación muy importante. Y ayer en un debate que teníamos con Philip surgía la dificultad de que actualmente no hay ninguna fuerza política, no digo española, ¿no?, sino ninguna corriente política que lo haga su primera bandera, ¿no? Como tiene elementos transversales que puede interesar a unos y a otros, pero también tiene ciertas pegas, ¿no?, en lo que han sido las corrientes de defender desde, por ejemplo, la izquierda, pues a los trabajadores. Pues esto, digamos que es de alguna manera también descreer del trabajo para todos, ¿no? Y desde la derecha, pues también el argumento en contra de no extender el asistencialismo, pues por un lado no hay ninguna fuerza, ninguna corriente política que hasta ahora lo haya visto como realmente su gran bandera. Todas le pueden ver pequeñas ventajas y nadie lo hace como propia, ¿no? Entonces, ¿puede el fracaso, la pregunta, ¿no?, de el intento de implementar la renta básica poner en peligro el estado del bienestar? Yo creo que esto es estudiarlo bien, deliberar democráticamente, pero llega un momento en que hay que lanzarse, no al vacío, pero dar un salto, ¿no?, a una plataforma que has decidido. No creo que hubiese marcha atrás, ¿no? Esto, si se hace, yo creo que sería irreversible. Probablemente queremos creer que con gran satisfacción, pero bueno, probablemente es algo que no funcione a base de pequeñas experimentaciones, sino que hay que hacer un gran cambio súbito, ¿no? Y que el estado del bienestar sería, tal como lo conocemos ahora, sería algo del pasado. Cogemos una pregunta de la sala, si queréis. Espera. Mejor el micrófono porque como también está retransmitido... No, es que está retransmitido y eso sí que no entra en... Yo decía que a lo mejor es una cosa muy infantil, pero para llegar a la justicia social creo que es una condición necesaria, aunque tampoco sea suficiente, el alcanzar primero una justicia fiscal, que yo creo que se ha dicho un poco aquí. Entonces, quizá la abolición de los paraísos fiscales o la lucha que tiene que hacer la sociedad civil por esa abolición o mitigación de los refugios, de los forajidos, que no son solamente los grandes defraudadores, que lo son, sino por eso es mucho. Ese sería el paso previo para llegar a la justicia social. Y en ese engranaje es donde teníamos que ver la renta básica universal donde encaja. Para el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma, que me gustaría que lo comentase. Buenas, mi pregunta es la primera que está en la lista, soy Ramón Mainou. La pregunta es, ¿quién o quiénes están en contra de la renta básica incondicional y por tanto van a impedir que se implante? Esa pregunta me surgió a raíz, digamos, de hacer un seguimiento en la ILP de la renta básica europea, ver el fracaso que tuvo, ver digamos, la ILP de la renta básica española, ver que también fracasó, y después el fracaso total que tuvo en Suiza. Le hice un seguimiento y vi el por qué fracasó en Suiza, simplemente porque el gobierno tomó cartas en el asunto para decir que la gente votara que no. Entonces surgió la pregunta esta, realmente me planteé, dice, bueno, ¿y por qué una cosa tan buena no se implanta? Entonces la pregunta clara está, ¿hay alguien en contra? Entonces, no solamente me limité a eso, sino con un grupito de personas tenemos una propuesta de ley para implantar la renta básica en 4 años,
se implantaría totalmente con modificaciones fiscales y todo lo demás. Solamente hay muy poca gente que ha recibido de nuestra parte, digamos, la propuesta esta. Entonces, no sé si por aquí alguien de aquí, de los presentes, pudiera estar interesado en participar o colaborar con nosotros, digamos, estaría abierto, me puede dar los datos y esto. Y en este caso, si ustedes pueden más o menos plantearse y responder un poco a la pregunta esta de quiénes creen ustedes que están en contra, se sorprendería de quiénes están en contra, ¿eh? Vale. Tú mismo, Borja, pero si me pillas un poco con la pregunta sobre... Pero escribe hoy Gabriel Zucman, que es uno de los doctorandos de Piketty. Su tesis era algo así como The Hidden Wealth of Nations. O sea, cogía el título de Adam Smith de La riqueza de las naciones y le ponía la riqueza oculta, ¿no?, de las naciones. Lo interesante de Zucman es que incluso han analizado cuál es la distribución de la evasión fiscal y, gran sorpresa, la evasión se concentra en los percentiles superiores de la distribución, ¿no? O sea, no es solo un problema, digamos, de que dejemos de recaudar, sino es un problema también de desigualdad, digo la evasión, porque está muy, muy desigualmente repartida en la distribución. O sea, que, digamos, dentro de mi negociado, que yo es a lo que me dedico, hay un problema de justicia social también con la evasión, porque esta se distribuye de forma muy desigual entre los percentiles de ingresos de la distribución, ¿vale? Pero quería decir algo sobre garantizar el trabajo o garantizar los ingresos. Hay un paper de Naciones Unidas porque el Congreso Nacional de la India, el partido de los Gandhi, estableció un programa de garantía del trabajo en una ciudad enorme, bueno, casi todas las ciudades de la India son enormes, ¿no? Una ciudad enorme de la India que no recuerdo exactamente, y lo evaluaron, ¿no? Pero claro, si la idea es, tenemos razones morales para proteger el trabajo y no los ingresos, es una cosa, ¿no? Pero por volver a lo que decía Miguel antes, o sea, lo de distinguir entre consecuencias y ideas de justicia social. Si la idea es defender el trabajo, porque eso es mucho más eficiente que dar dinero a la gente, lo que decía el paper básicamente es que en economías donde la shadow economy es muy grande, esto tiene problemas enormes porque las condiciones en el mercado de trabajo suelen ser tan malas que el programa de trabajo garantizado genera unos efectos lock-in enormes. La gente se queda en el trabajo garantizado porque es lo mejor que le ha pasado en la vida, porque son empresarios que no pagan, que tardan mal, los sueldos suelen ser bastante de miseria, y por tanto eso del trabajo garantizado quizá sea una idea más o menos buena, pero solo cuando estamos hablando ya de economías más o menos desarrolladas donde las condiciones de mercado de trabajo en el sector privado no son radicalmente malas, ¿no? Yo quería hacer una reflexión, quería apuntar a una circunstancia en relación con lo que ha señalado Víctor respecto de cuál debe ser la estrategia, si debe ser una estrategia de paso a paso, una decisión en la que uno decide tirarse, si no a la piscina, y a mí me parece que a lo mejor estamos esforzándonos demasiado en definir en términos absolutos qué es una renta básica y cómo se diferencia cualitativamente de otras medidas, y eso nos impide percibir que hay una relación de continuidad entre ellos. Y que a lo mejor, mientras estamos debatiendo acerca de implantar una renta básica, las comunidades autónomas están experimentando, poniendo sobre la mesa distintas propuestas de reforma que van precisamente en la línea de aligerar o reducir las diferencias entre rentas garantizadas y lo que podríamos considerar una renta básica universal. De tal manera que mientras estamos reflexionando y haciendo experimentos acerca de cuándo, cómo debemos lanzarnos a la piscina, pues a lo mejor estamos avanzando más de lo que creemos. Ese camino, en esa estrategia más modesta, pero menos espectacular, que es el de la del diseño de rentas garantizadas. Leo una pregunta del slide. Además de la justicia y la normativa, ¿cómo se está estudiando el impacto cultural? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sí, hemos reflexionado filosóficamente y jurídicamente, pero lo que entiendo que se quiere preguntar es, efectivamente, tenemos todos profundamente metidos, ¿no?, en nuestro programa cultural el ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? O sea, cómo se
aparte que se justifique políticamente desde la filosofía política, pero también hay una labor que digamos que tiene una componente cultural o una componente para incluirla en la deliberación democrática de marketing político de alguna manera, que es suplir o cuestionar esta comprensión de que el pan, los ingresos te los tienes que ganar con el trabajo, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. No sé si queréis comentar. Bueno, va a ser María, muy breve y así entramos en conversación si queréis también desde aquí. También invitaría al compañero que ha hecho la última pregunta entre el público, creo que es matemático. Ah, eres ingeniero. Pues que parece que tú has investigado también estos temas y crees haber definido, haber encontrado, haber detectado a esas personas o entidades o empresas que se oponen. También estaría bien que lo dijeras tú. Esos datos no se suelen encontrar en la literatura científica. Pero sí es cierto que hay conflictos, hasta donde yo sé, a la hora de tomar ese tipo de decisiones o de hacerse cargo desde determinados grupos políticos de los resultados que se han obtenido en determinados experimentos de renta básica o de aproximación a la renta básica. Yo solamente quería indicar que en relación a esa pregunta, que me parece muy interesante, los estudios sobre la política de comunicación de la renta básica se recogen en la literatura científica porque esa experiencia no existe en sí misma, hay que construirla también, su percepción, porque está instalada también, como está preguntando la persona, entre nosotros, en una cierta cultura del trabajo, que está asociada a una cierta moralidad, y entonces a una conciencia personal, ¿no?, del sentido de la vida, cómo proyectarlo, a un discurso que nos resuelve muchas cosas, ¿no? Entonces, por ese motivo, hasta donde yo sé, en la documentación que he estado revisando y leyendo, los investigadores dan mucha importancia a la política de comunicación para poder detectar ese tipo de cuestiones y para poder construir una experiencia comunicativa con las personas que están haciendo esa experiencia de renta básica, de tener esa asignación, cómo la conciben, qué inquietudes tienen. También la idea del trabajo está cambiando mucho, ¿no? Lo que el sentido del trabajo, no sé si tú puedes, Borja, o no sé. Sí, mientras no, pero muy corto, muy corto. Bueno, espera, ya que la tienes, vamos a dejarlo. Juan, sí, Juan. Bueno, yo casi voy a entrar en la pregunta, casi más dando una respuesta o planteando una pregunta que en el fondo contesta. El problema está en qué consideramos trabajo, ¿no? Es decir, lo mismo que criticamos el PIB como símbolo de bienestar social cuando no tiene en cuenta nada más que lo que pasa por el mercado y no tiene en cuenta valores, ni distribución, ni sobre todo aquello que no pasa por el mercado. Y con el trabajo pasa lo mismo. Hay todo el trabajo de cuidados, todo el trabajo pues artístico, cultural, deportivo, no sé cuántos, que no pasa por el mercado y por lo tanto no es trabajo. De los experimentos que ha habido, normalmente no se reduce significativamente la oferta de trabajo. Lo que sí a veces pasa es que hay parte que pasa a trabajo más parcial y a dedicar más tiempo a ese otro trabajo que no mide el PIB. Entonces, bueno, pues entramos en todo el debate sobre economía de cuidados, economía feminista, etcétera, etcétera, y muchos temas que planteó la pregunta también. ¿Eso es bienestar o no es bienestar? ¿Y estimular eso mejora el bienestar general o no? Si queréis, decimos ya las últimas preguntas. Era por unir la pregunta de quiénes están en contra y lo de la cultura del trabajo, ¿no? Algunas veces se suele utilizar como contraejemplo de que la renta básica no generaría muchos problemas desde el punto de vista de la viabilidad política, lo que ha ocurrido en Alaska con el Alaska Permanent Fund, ¿no? Pero dicen, ni siquiera una persona de reconocida ideología izquierdista como Sarah Palin, ¿no? Que está a la derecha de la derecha, ¿no? Digamos, del Partido Republicano, uno de los líderes del Tea Party, como sabéis, se atrevió a quitar el dividendo social ciudadano. Claro, lo que pasa es que, como os he dicho, la forma de financiar el dividendo social en Alaska es particular, en el sentido que sale de la explotación de recursos naturales, en este caso del petróleo. No sale del IRPF, no sale de tu bolsillo. Entonces, en este caso, digamos, la objeción basada en la idea del pan, te lo ganas con el sudor de tu frente y tal, no opera. Porque no hay una redistribución, digamos, entre decilas de la distribución. Es, si queréis decirlo así, maná del cielo.
Y lo que sabemos de los estudios de economía política es que la gente tiene preferencias muy distintas a la redistribución cuando se trata de maná del cielo y cuando se trata de dinero que sale de tu bolsillo. Bueno, como no está mal adelantarse un poco, porque así, aunque sea un minuto, luego retomamos puntualmente, pues nada, yo agradezco a todos los ponentes, a los participantes, y quería simplemente aprovechar la cuestión de la identidad del trabajo para resaltar la interdisciplinaridad de estas cuestiones, ¿no? Yo creo que se ve en el grupo, filósofos, economistas, juristas, ingenieros, hemos tenido también sociólogos, politólogos y antropólogos, ¿no? Y diría una reflexión respecto a la antropología de, digamos, las 4 componentes de la identidad cultural más presentes que queremos saber cuando nos presentan a alguien. 2 las podemos ver, pues veo a alguien y veo que era un hombre de unos 30 años, una mujer de unos 50, sexo, edad, nos hacen proyectar ciertas cosas sobre qué persona es. Las otras 2 son de dónde viene, que tenemos que preguntarnos, lo tienen que decir, pues soy de Albacete, soy de Boston. Y la otra es a qué te dedicas, ¿no? Efectivamente, la profesión, parece que si alguien dice soy ingeniero, soy biólogo, está diciendo algo, y si dice cuido a mi familia no está diciendo nada, ¿no? Parece que es alguien que está en suspenso, ¿no? Relativamente excluido de la sociedad, ¿no? Efectivamente eso, toda la cultura del trabajo, toda la cultura del cuidado, sin embargo, ¿no? Que es trabajo, que no es empleo, pero es trabajo, pues también la renta básica incorpora respuestas a esto desde la antropología. Así que, bueno, gracias. Paramos durante un cuarto de hora, hay un desayuno aquí y volvemos puntuales, que seguro que nos apetece seguir la discusión. Gracias.